El pueblo sigue teniendo habitantes, este pueblo, Plencia y todos los de alrededor, todo el año. Y vosotros y vosotras necesitáis esa atención. Y lo que se dice es que os vayáis a Munguía o que os vayáis al hospital de Urduliz. No se supone que no hay que saturar las urgencias, y para eso están precisamente los puntos de atención continuada, los de arreta continuada. Pues para eso queremos que el PAC esté abierto, para dar una atención a la ciudadanía. Es un servicio que es muy necesario, muy bien valorado, y que no puede ser sustituido por coger el coche. De manera que, entre tanto, Osakidetza no nos dé una respuesta, vamos a seguir viniendo aquí todas las semanas hasta que tengamos una noticia, y una noticia que no puede ser otra que este servicio permanezca abierto como ha estado toda la vida. Hoy el servicio completo, el servicio incompleto. La gente se hace mayor, hay que coger y darles cobertura. Lo que no hay que dejar es abandonarlos. Si no tengamos respuesta de la dirección, continuaremos con las movilizaciones. Podremos carteles y mandaremos para que nos haga llegar. El PAC de Gorliz es un servicio de urgencias de cercanía que lleva toda la vida en el pueblo de Gorliz, da servicio a Gorliz, Plencia, Arminza, Barrica, Lemoiz, y que es muy valorado por la ciudadanía. Entonces, Osakidetza no lo ve rentable y lleva muchos años pues, con este servicio en el punto de mira. Y ahora, con el motivo del COVID, se ha cerrado el PAC. Y nos encontramos con la situación de que no sabemos hasta cuándo va a durar. Parece ser que solamente lo van a abrir durante el verano y a partir de septiembre ya no se sabe nada más. Entonces el pueblo y la plantilla lo que pide es que el servicio permanezca abierto como ha estado siempre durante todo el año, no solamente en el periodo estival, sino dando servicio a la ciudadanía que aquí vive. La historia viene ya de hace tiempo que se está reivindicando, que por lo menos que nos den la información de lo que va a ocurrir con el PAC, cosa que se nos ha negado desde hace tiempo, y esto tiene visos de ser una estrategia política, porque tenemos las elecciones ahí encima, y está claro que para el mes de septiembre posiblemente esto vuelva a estar otra vez cerrado. Entonces, ahí estamos, para intentar que no lo cierren. En principio vamos a esperar a ver qué nos dice la dirección. Esta semana tendremos una reunión con ellos y si no hay nada que hacer porque no nos dicen nada, pues seguiremos haciendo lo mismo, movilizándonos y bueno, intentar que la ciudadanía apoye pues esta actividad, ¿no?, que estamos haciendo. Si no es suficiente con interpelar a la clase política de la zona, la intención que tenemos es, por supuesto, llevar el asunto al Parlamento Vasco. Ya le hemos elevado a servicios centrales de Osakidetza y que sean los políticos, que son los que toman las decisiones, los que nos contesten. Bueno, el PAC, lo que hay que destacar del PAC es que es un centro donde se atienden no solamente cosas simples o sencillitas, sino que se atienden también las urgencias que puedan ocurrir. De forma que en esta zona ahora que va a haber muchísima población y va a estar en funcionamiento, va a ser muy útil. Hay que darse cuenta de que cualquier infarto, cualquier cosa urgente que ocurra, una parada cardíaca, un ahogamiento, este centro es súper importante. Por eso lo quieren mantener abierto en verano. Pero claro, eso también puede ocurrir en invierno. Cualquier infarto, cualquier parada cardíaca, cualquier cosa que requiera de una atención muy urgente. Entonces, no se trata de mantener el centro abierto porque sí, sino que se trata de mantener un servicio de emergencia abierto, ¿vale? Y eso es súper importante y es lo que hay que valorar. Aparte de eso, hay que considerar que es una plantilla muy pequeña la que hay que mantener. Entonces, consideramos que no es un tema económico grandísimo lo que hay que mantener, porque son una plantilla de 2 médicos, 2 enfermeros y 2 celadores, personal celador. Entonces, de 6 personas, o sea, es algo que no entendemos por qué no se quiere mantener. Y por eso exigimos que Osakidetza lo abra también en invierno, para mantener estos servicios de emergencia a toda la población de la zona.